En estos días hubo novedades, no sé si ya se enteraron que hubo cambio de fecha en los finales. Sí, yo estaba mirando, sí, justamente hoy. Comienzan el 9 de diciembre. Comienzan el 9 de diciembre y el último día de finales es el 28. Perdón, el 18. El, O sea que en total son en 8 días hábiles van a estar las dos llamadas de examen, algo que no recuerdo en mi carrera que haya pasado alguna vez. Pero claro, porque por lo general se extiende después del 20, un poquito más, Perdón, ¿y eso 21. por qué fue? por una orden de supervisión. En realidad por una resolución de la ministra de Educación de la ciudad, una persona que jamás pisó un aula, ¿no? Y es la Acuña, Seguramente. no sé cómo se llama, jamás pisó un aula, no es docente. ah, No es docente y es la ministra de Educación. No tiene ni idea cómo Todo, funciona. que todos los problemas son culpa de los docentes, está diciendo. O sea, bueno, nada. Hola, profe. ¿Cómo estás, Amoli? Y nada, salió con esta locura de que se terminen todos los ciclos el 18, el viernes 18 de diciembre como último día, entonces limitó la posibilidad de tener más días de convocatoria y se tuvo que comprimir en muy pocos días un montón de mesas. Va a ser bastante, claro, eso estaba mirando, digo, con cantidad de mesas va a en ser 2 días. complejo, va a ser muy complejo. Las mesas de diciembre van a ser muy complejas. Pero en realidad es porque es toda una orden que salió del ministerio. Nos tuvimos que adaptar a eso. Por eso las mesas de arquitectura, por ejemplo, pasan a ser el viernes 11 de diciembre y el miércoles 16 de diciembre. Esas son las dos fechas. Las que habíamos hablado la semana pasada quedan sin efecto. Quedan sin efecto porque se acortó todo. Y el ciclo lectivo del año que viene comienza el 8 de febrero. ¿El 8 de febrero? Sí. Ya teóricamente en la presencialidad. El ciclo no significa que comiencen las clases, ¿se entiende, no? O sea, porque primero nosotros tenemos los llamados a finales y todo eso. Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, sí, una ¿Y Va a serie. ser las un... clases, profe, más o menos No, cuándo? no estoy en condiciones porque la misma ruta. Ayer tuvimos una reunión, todos los profes con el equipo directivo y demás, en base a todo esto que está pasando. Ella misma no sabe cuál será el inicio de clases, cómo será el calendario el año que viene. Por ejemplo, este cuatrimestre, yo lo planifiqué de una forma que sea un cuatrimestre normal, o sea, de 16 semanas, pero en realidad el último día de clases es el viernes que viene, no mañana, sino el otro, el viernes 27. Y yo Sí, sí. tenía planificado, por ejemplo, para arquitectura, además de esta, dos clases más. La del jueves 26 y la del jueves 3 de diciembre. Y eso ya no va a ser así. El 3 de diciembre ya no hay clases. O sea que nos queda hoy y el jueves que viene. Pero el jueves que viene
es el único día que me está quedando para poder tomar el recuperatorio. El recuperatorio del parcial y el recuperatorio del trabajo práctico. Así que, dadas las circunstancias, esta es la última clase de la materia. Porque, digamos, el jueves que viene se conectarán quienes tienen que recuperar tanto el parcial o el trabajo práctico. Así que nada, así están las cosas. Así están las cosas. Sí, estaba mirando, por ejemplo, hay una materia, no sé si se repite, pero miré acá en el calendario que hay una materia que es matemática y estadística el mismo día. Sí. Ahí se va a estar complicadísimo para la gente que tiene que dar. Todas las mesas van a estar complicadas. Hay mesas de 5 materias. Sí. Hubo que hacer una compresión impresionante, como nunca vi yo trabajo hace 24 años acá en el instituto, nunca pasó una cosa así. Encima vino todo de arriba, ¿no? No es que Claro. acá se había planificado bien, estaba comprimido, ya venía comprimido, pero se pudo hacer un calendario bien como para que cada día hubiera una cantidad, sí, ya va, una cantidad suficiente y alcance de mesas y todo lo demás, pero bueno, estamos así. Va a ser bastante complicado y complejo todo este diciembre con los finales, porque son muy pocos días y muchas materias, y muchos alumnas y alumnos, y no sé. Lo bueno es que hay 2 llamados. Espero que no todos en uno o en otro, o sea, que vayan repartidos. Y además lo bueno es que no es obligación presentarse en diciembre. O sea, tienen un montón de llamadas. Se pueden presentar en febrero, en marzo, en julio del año que viene. O sea, tienen tiempo para hacerlo. Pero bueno, eso así es como está. Sí, alguien me había preguntado algo. No, yo quería consultarle qué ganan con esto, cuál sería el objetivo. No sé, yo no sé qué es lo que hay dentro de la cabeza de la ministra. La verdad, no tengo la menor idea. Según ella, yo soy uno de los culpables de que el sistema educativo esté mal, porque dijo que culpa a los docentes. No sé, la verdad que no tengo idea. La orden de ella fue que volviéramos a la presencialidad ahora. ¿Se entiende? Un despropósito total, dadas las circunstancias. O sea, estamos en un aislamiento. No podemos juntar un montón de personas en un lugar. Además, ¿cómo se va a hacer para viajar? ¿Y cómo vamos a estar todos en un mismo lugar? ¿Y con qué sentido? Ya está terminando el cuatrimestre. La verdad que es un despropósito. Por suerte eso lo pudimos frenar. O sea, vamos a seguir en la virtualidad hasta fin de año. Todavía no está la vacuna, todavía no está nada. O sea, nada, si hubiera un panorama distinto, bueno, está bien. Ya incluso la idea de empezar el 8 de febrero y decir, y si todavía recién se está diciendo que en enero se van a empezar a aplicar las primeras vacunas. Que seguramente no va a ser para ninguno de nosotros, porque los primeros en vacunarse será personal esencial y demás. Grupos Claro. de riesgo. Entonces, no sé. Después dicen que en las clases hay que mantener, cada docente tiene que mantener una burbuja de no más de 10 alumnos. Está complicado, sí. Y yo tengo 1.300 alumnos, o sea, solamente podré darle clases presenciales a 10. ¿Se entiende? No puedo estar repartiéndome en un montón de aulas, mezclándome. O sea, se entiende, ¿no? Que es un poco un despropósito todo. Incluso en la primaria. No tanto por los chiquitos, porque por más que, o sea, lo pueden contraer, pero lo más probable es que que no les afecte, pero se le va a llevar el virus al resto de la familia, donde quizás hay personas mayores, hay
hay personas que están dentro de los grupos de riesgo y demás. Pero bueno, lo concreto es esto. Lo concreto es esto, esta es la última clase. Hoy veremos, encima nos quedaban 2 temas, no 1, 2, porque yo tenía pensado 2 clases. Vamos a hacerlo un poco rápido. Y el jueves que viene, que ahí sí es la última clase oficial, pero esa clase va a ser para quien tiene que rendir recuperatorio o quien tiene que recuperar el trabajo práctico. Yo entré en la plataforma, creo que el martes, y se había presentado un trabajo práctico solo, que ya lo vi y ya está aprobado, o sea, ya volvió la nota, pero después no se había presentado más nada. Espero que hoy estén todos los trabajos prácticos presentados. El recuperatorio, el trabajo práctico no va a ser otro, va a ser el mismo. La diferencia es que con el recuperatorio tienen tiempo de entregarse hasta el jueves que viene, pero ahí sí tiene que estar bien sí o sí, ¿se entiende, no? Lo bueno de presentarlo ahora es que si hay algo que arreglar, bueno, tienen una semana más como para hacerlo, pero bueno. Después entraré en la plataforma y veré los trabajos prácticos. Nosotros ya entregamos, profe. Ahí no se escucha bien. Y nosotros ya entregamos. Escuché nosotros, nada más. ¿Ahí me escuchan mejor? Más o menos. No, que estaba diciendo a Amalia que nosotros entregamos hoy el trabajo práctico. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, disculpen. O sea, no, yo no lo podía escuchar bien. Buenísimo. No se escuchaba bien, profe. Nada, vamos a tratar de que todo esto salga lo mejor posible. Recuerden que son 2 llamados. Ya les dije cuáles son las nuevas fechas. Seguramente, no sé si en el instituto ya les habrán mandado igual el aviso de las mesas. Creo que la inscripción va desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre. O sea, el 2 de diciembre cierra la inscripción. A mí todavía no me llegó nada, así que estoy esperando. Bueno, se los estoy adelantando entonces. Está bien. La inscripción a finales cierra el 2 de diciembre. Cierra el 2 de diciembre. Y Claro, el instituto manda un correo, ¿no? Para inscribirse. seguramente, sí, claro. Yo no sé cómo hizo algo similar a cómo se manejaron en agosto. Sí, fue así. Mandaron un correo y nos inscribíamos a las materias. Sí. Recuerden que esta materia, el final es oral. Se van a tener que hacer orales muy cortitos porque estamos hablando de mesas enormes, con mucha gente, y la idea es que tanto para ustedes como para los profes también, o sea que no quedarnos hasta las 2 de la mañana, ¿se entiende, no? O sea, entonces vamos a maximizar todo lo que es el tiempo, como para que no sea necesario mucho tiempo de desarrollo oral. Pocas preguntas bien concretas, bien conceptuales, y si eso está bien, ya está. Ya está. O sea, esa va a ser la idea. Esa va a ser la idea, porque en un oral tienen que pasar de a uno, ya saben, ya tuvieron la experiencia de agosto. Estarán esperando en una sala, después se les irá llamando de a uno, y así. Así que bueno. Sí, hubo una clase que terminamos como a la 1. Sí, pasó. Y me temo, ¿Qué va a pasar? y sí, porque la otra vez fueron 2 semanas, durante 2 semanas hubo un llamado. Ahora hay 2 llamados, o sea que hay 2 mesas por materia, y no es son 8 días hábiles nada más. O sea, del 9 al 18. O sea, 9, 10 y 11
y después 14, 15, 16, 17, 18, y nada más. O sea, en 8 días hábiles, 2 llamados. O sea, la verdad que no nos dejó la supervisora extender los días. Porque nos dio el cierre, nos dio la fecha de receso. O sea, o sea, el receso de verano, las vacaciones. O sea, que tendrían que empezar el 2 de enero, empiezan el 18 de diciembre. Forzosamente por la supervisora. Por eso el 8 de febrero tengo que estar ya comenzando. Que eso no significa que el 8 de febrero comiencen las clases, ¿entiende, no? Claro, Sí. sí. Pues seguramente van a haber llamadas a finales y demás. Así que bueno, ese es el panorama. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, díganme, y si no, ya arrancamos y nos quedan para ver 2 temas. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer lo más rápido y sintético posible. De todas formas, la explicación de estos temas lo pueden encontrar en mis videos del cuatrimestre pasado. Yo ahí les dediqué un poco más de tiempo. Lo pueden llegar a ver, van a mi canal. No se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita y darle like y comentar y compartir, como dicen los youtubers, ¿no? No, en serio. Pueden entrar en el canal y ahí pueden ver. Y ahí, están todas las clases están por materia, por fecha, y ahí más o menos pueden ver. Pueden consultar, además de las clases que yo ya subo en la plataforma, también pueden encontrar clases anteriores en mi canal de YouTube. Así que bueno, vamos a arrancar. Veo chats. Lautaro, estás sin micrófono. Por eso te hablaba y uy, por ahí no se me está escuchando. Está bien, no te hagas problema, Lautaro. Se te rompieron los... bueno. Pero por lo menos estás escuchando, Lautaro, eso es importante. Si estás escuchando, bueno, por lo menos... bueno, bien. Cualquier cosa, bueno, voy a tratar de estar atento al chat. Lo que pasa es que yo una vez que empiezo a compartir, por ahí no lo veo. Si alguien ve movimiento en el chat y me puede decir, te agradezco. Dale, estamos Gracias. atentos. Gracias, gente. Bueno, vamos con el primer tema. El primer tema de hoy es buses. Esperen que... A ver, denme un segundito. Estoy con la pantalla extendida y se me va para la otra. No, voy a... A ver. Bueno, si se podía complicar un poquito, ¿por qué no lo vamos a complicar? A ver. Ahí va, a ver. Ahora vamos a hacer la prueba. Disculpen estas... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, gracias, disculpen. Bueno, vamos a hablar un poco de buses. En realidad, de buses venimos hablando desde la primera clase, pero nunca nos detuvimos en ellos directamente, nunca fue el tema central de las charlas, pero ya sabemos bastante de los buses.
el vínculo que hay entre todos los componentes del sistema, el canal de comunicación que tenemos, o sea, como dice acá, el camino eléctrico, constituido por líneas conductoras. Siempre las transmisiones se hacen entre dos dispositivos a la vez, aunque la señal quede colocada a lo largo de todo el bus. Acá tenemos otro concepto, estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos de un computador. Y a fin de poder transmitir información entre dos módulos, por vez, un bus transmite señales eléctricas digitales. Bien. Tipos de buses. Nosotros hemos visto ya tipos de buses, pero en cuanto a su función. O sea, sabemos que están los buses de datos, los buses de direcciones y los buses de control. ¿Recuerdan? El bus de datos es el que se encarga de transportar y transmitir todos los datos, todas las instrucciones, todos los resultados o información que vuelven desde el procesador y demás. El bus de direcciones transmite, como bien ya me han dicho en el parcial, números de dirección de memoria a las que quiere acceder el procesador. Los buses de controles trabajan de a uno, son buses que habilitan o deshabilitan tramos de otros buses o dispositivos, ¿se acuerdan? La línea LE, los buses de control y demás, que se encargan de hacer ese tipo de control. Pero hoy vamos a ver una clasificación de buses de acuerdo a su topología. Acá tenemos una, es la famosa punto a punto, donde lo que estamos viendo acá, cada uno de estos rectángulos representa un componente de un computador. Y fíjense que entre dos componentes hay una línea de buses dedicada exclusivamente a vincular esos dos componentes. No hay una línea de bus que se encargue de más de dos componentes. Siempre se dedica exclusivamente a dos componentes. Por eso este tipo de topología se le dice dedicado. Porque es un tipo de bus dedicado. Porque son independientes. O sea, cada dispositivo, si yo tengo que comunicarme entre este dispositivo y esta es la línea y solamente esta. Y esta línea solamente se encarga de la comunicación entre estos dos dispositivos. Esta topología se llama punto a punto. Y después tenemos la compartida, que es donde tenemos una sola línea de bus, y todos los componentes se apoyan en esa línea de bus. Por eso se llama compartido. O sea, todos los componentes comparten un mismo bus. Entonces, ese bus va a servir para todas las comunicaciones entre todos los componentes, sea cual sea. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, hace falta un controlador de bus. ¿Por qué? Porque solamente las comunicaciones se realizan entre dos dispositivos a la vez, el transmisor y el receptor. El resto de los componentes no intervienen. Entonces, ¿cómo se logra controlar eso? Precisamente con un controlador de bus, que es un chip, del cual salen una serie de líneas de control, que se van a encargar de administrar todas las comunicaciones de ese bus. Dentro del sistema central, el único tipo de bus que existe es del tipo compartido. Esto es importante. No existe el bus punto a punto dentro de una computadora. O sea, dentro del sistema central solamente es el bus compartido. Porque con un controlador se soluciona todo el problema de cablerío. Si no, sería un cablerío terrible. Imagínense, ¿vieron lo que era el punto a punto, la cantidad de líneas conductivas que hay?
la cual la mayoría del tiempo estarían ociosas, porque se estarían usando o sea, entre dos componentes y nada más. En cambio, de esta forma, hay un único bus que se aprovecha integralmente agregándole el controlador. ¿Cómo hace el controlador para controlarlo? Bueno, a través de línea de control. Controlador, línea de control. Recuerden eso, gente. Un día esto lo podemos conversar, pero al revés. O sea que ustedes me lo van a explicar a mí. Entonces, recuerden esto. La palabra controlador me tiene que llevar a líneas de control. El controlador de caché, ¿cómo hace para controlar la caché? Con líneas de control. El de interrupciones también con líneas de control. ¿Se entiende? Todos los controladores tienen línea de control. Empezando por el primer controlador de todo, que es la unidad de control del procesador. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad de control que salían esas líneas de control que controlaban cada sector del procesador, allá lejos y hace tiempo, hace unas clases? Sí, que estaba en un costado del oscilador. Claro. Y que ¿dónde residía la inteligencia de esa unidad de control y de todos los controladores? De una pequeña ROM. La RAM de control. Exacto. En caso de la unidad de control, es la ROM de control. Después vamos a ver que en cada controlador hay una pequeña ROM con un pequeño programita cuyo algoritmo se dedica a poder controlar la tarea que le fue asignada. En este caso sería el controlador de bus, tiene el algoritmo preparado para controlar el bus precisamente, a través de líneas de control. Cuando se hace una transmisión entre dos dispositivos, el dispositivo que va a transmitir, a ese dispositivo se le llama master o iniciador. Y el dispositivo de destino, al que va a recibir esa señal, se le dice slave o target. Depende del tipo de misión, un componente puede ser, en un momento dado puede ser master y en otro momento puede ser slave. Si el procesador necesita leer un dato en memoria principal, el master es la memoria, porque el valor que está en ese registro de memoria va a través del bus hacia el procesador, ¿se entiende? Y el slave es el procesador. En cambio, cuando el procesador necesita escribir algo en memoria, guardar un resultado en memoria principal, el master es el procesador y el slave es la memoria principal. Acá tenemos un ejemplito con los dispositivos, el bus. El master coloca la señal de lo que quiere transmitir y esta señal va a lo largo de todo el bus. No es que solamente apunta al slave, va a lo largo de todo, porque es una señal eléctrica. No podemos tener en un cable, en una parte del cable electricidad y en otro no. Si hay electricidad a lo largo de todo el cable. Entonces, y ahí tenemos el slave, que va a ser quien lo reciba. ¿Cómo se maneja esto? A través de líneas de control. Ahí tenemos el controlador. Ven que del controlador salen una serie de líneas de control que son las que van a habilitar o deshabilitar cuál va a ser el master, cuál va a ser el slave, y que la señal que se pone en el bus la reciba el componente indicado. ¿Está? Velocidad de transmisión de bus, también llamado ancho de banda, o bandwidth, o tasa de transferencia. Es una unidad que se mide en bytes sobre segundo. O sea, esa velocidad no es solamente cuántos bytes, sino, o sea, cuántos bytes se pueden transmitir en un segundo, por ejemplo. Es como, o sea, tenemos en un sistema informático tenemos varias tasas de transferencia.
En un módem también tenemos la velocidad de bajada, de subida, y siempre la unidad es bytes sobre segundo, o sea, la cantidad de bytes que se pueden transmitir en un segundo. Un bus también tiene una velocidad de transmisión. Y está determinado por el controlador de bus. El controlador, al igual que el procesador, el controlador también tiene un oscilador, también tiene un reloj que genera pulsos. No es el mismo que le genera los pulsos al procesador, es otro. Y le transmite pulsos al controlador. Los pulsos, como ya sabemos, se mide en hertz y determina la frecuencia del bus. Y de ahí viene el ciclo de bus. Así como el procesador tiene un ciclo de una instrucción, los buses tienen un ciclo de bus. ¿Por qué? Porque para realizarse una transmisión hace falta varios pasos, que no los vamos a detallar. Lo que me interesa que sepan es que cada transmisión se realiza cada 4 pulsos del oscilador. Cada transmisión de bus se realiza cada 4 pulsos del oscilador y eso me determina el ciclo de bus. Y la unidad de ciclo de bus es hertz sobre segundo. Ahí tenemos el oscilador, ahí tenemos el controlador de bus. Volviendo a la velocidad de transmisión, como dije, también llamado ancho de banda, bandwidth, tasa de transferencia, determina la cantidad de bytes que se pueden transmitir en un segundo. Y, como dije recién también, el controlador de bus puede realizar una transmisión cada 4 pulsos reloj. Entonces, velocidad de transmisión de bus, vamos a llamarla VT. Es la frecuencia de transferencia por el ancho de bus o word. A la frecuencia de transferencia la vamos a llamar FT. Y al ancho de bus o word, AB. Ancho de bus, ya sabemos, fue una de las preguntas del parcial, que era el ancho de bus. La cantidad de bytes del cual dispone el bus para poder transmitir entre un dispositivo y otro en una sola transmisión. El ancho de bus se mide en bits, el word se mide en bytes, pero es lo mismo, lo podemos decir en bits, lo podemos decir en bytes, pero es exactamente lo mismo. Acá lo vamos a llamar AB, al ancho de bus o word. Entonces, la formulita sería, velocidad de transmisión es la frecuencia de transferencia por el ancho de bus. Ancho de bus ya sabemos lo que es. Vamos a analizar la frecuencia de transferencia. La frecuencia de transferencia, como dije antes, son bytes sobre hertz. Y eso me lo da el ciclo de bus. Y el ancho de bus, hertz sobre segundo. Hertz con hertz se va y me queda bytes sobre segundo. Por eso la velocidad de transmisión son bytes sobre segundo. Ahí está el detalle de la frecuencia de transferencia. Es el ciclo de bus por un cuarto. ¿Por qué por un cuarto? Porque necesito, o sea, se mide cuánto duran 4 pulsos y se divide, o sea, y es por un cuarto de hertz. Porque recién se puede hacer una transferencia cada 4 pulsos. Entonces, frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por un cuarto de hertz. Que es lo mismo que decir que entonces la velocidad de transmisión, podemos decir que es el ciclo de bus por un cuarto de hertz por el ancho de bus. Acá reemplazamos frecuencia de transferencia por ciclo de bus por un cuarto de hertz. ¿Está? Entonces, sabiendo el ancho de bus y sabiendo el ciclo de bus, se puede calcular la velocidad del bus. A veces uno está viendo la ficha técnica de un motherboard, donde está el bus y demás.
y yo quiero saber cuál es la velocidad de transmisión o el ancho de banda de ese mother, y no me aparece ese dato. Pero si entre los datos me aparece el ancho de bus y el ciclo, cuánto dura el ciclo de bus, o sea, cuál es la frecuencia de ese oscilador, un simple cálculo me ayuda a saber cuál es el ancho de banda máximo de ese bus. Ahí tenemos un ejemplito. En un equipo tenemos un ancho de bus de 64 bits, o sea, trabaja en 64. Y el ciclo de bus es 1 gigahertz sobre segundo, o sea que la frecuencia es 1000 millones de hertz en un segundo. Hasta ahora no estoy hablando chino porque de todo esto alguna vez hablamos con otros ejemplos, ¿no? Me parece. Entonces, sabiendo que la velocidad de transmisión es el ciclo de bus por un cuarto por el ancho de bus, entonces la velocidad de transmisión son 1000 millones de hertz sobre un segundo por un cuarto de hertz por 64 bits. Y después es una cuentita sencilla. 1000 millones por un cuarto por 64 sobre un segundo por 1. Hertz se va con hertz. Por eso me queda bits sobre segundo. 64 y 4 simplifico. Me queda 16 arriba, 1 abajo. Hertz se va con hertz. Y me quedan 1000 millones por 16 bits sobre un segundo. 1000 millones por 16 bits son 16.000 millones de bits en un segundo. O sea, aproximadamente 2000 millones de bytes en un segundo. Que es lo mismo que decir 1.86 gigabytes sobre segundo. Aproximadamente. Entonces ese bus puede transmitir 1.86 gigas por segundo, como máximo. ¿Está? Se corta, gente, se corta y volvemos. Ok, profe. Ok. Dale, dale. Sí, profe, no hay problema. Bueno, a ver. Vamos compartiendo. ¿Y por qué no me aparece? Bueno, vamos a compartir, a ver si aparece ahora sí. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión, bueno, esa es la forma. Igual, gente, no se explique, no se preocupen que esto no lo voy a pedir. O sea, este calculito, todo este formuleo y todo lo demás, tranqui. No en el final no me van a tener que hacer un cálculo de velocidad de transmisión. Pero se los quería mostrar. Sigue entrando gente. Y ahí terminamos de cómo se ve el cálculo de velocidad de transmisión de voz. Ahora vamos al último tema, que también lo vamos a ver rápidamente.
me voy a detener más que nada en lo que me interesa que sepamos, que es procesadores. Así como con los buses de los procesadores venimos hablando desde la primera clase, ya sabemos bastante de los procesadores. ¿Cuál es su función? Procesar datos, ejecutar instrucciones y demás. Cuáles son sus componentes, unidad de control, unidad aritmética y lógica, los registros. Vimos que están, que tienen los buses internos, las líneas de control internas, las ROM de control y todos los componentes que ya vimos en el procesador. Pero vamos a hablar igual de arquitectura, un poquito de arquitectura de procesadores, ¿no? Bueno, esto es un repaso de los conceptos que ya habíamos visto de procesadores. Se lleva a cabo la ejecución de las instrucciones, procesamiento de datos y sus componentes. La mayoría de los procesadores actuales se procesan a base del esquema del modelo de von Neumann, también llamado escalar o secuencial. Cabe aclarar que en el universo PC, o sea, las PC de escritorio, las all-in-one, todas las laptops, notebook, netbook, ultrabook, todo ese universo, incluso hablando de tablets y demás, son todos sistemas que están dentro del modelo de von Neumann. Para que un computador se considere dentro del esquema de von Neumann, se tienen que dar 3 condiciones. La primera es que existe un solo procesador que va a procesar en forma secuencial una instrucción detrás de otra. Y siempre ejecuta de a una instrucción por vez, mediante una serie de pasos, que los pasos ya los conocemos, son esos 4 pasos que constituyen el bloque de una instrucción, el ciclo de una instrucción, perdón. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier computadora que tenga más de un procesador está fuera del modelo de von Neumann. No quiere decir que esté mal, está bien. Hay un montón de computadoras muy buenas que tienen más de un procesador. Nosotros estamos estudiando las que están dentro del esquema de von Neumann, que abarca todo el universo PC. Segundo, las instrucciones que se van a ejecutar, los datos que se van a procesar, por empezar tiene que estar todo en binario. Y además, antes de que se ejecuten las instrucciones y se procesen los datos, estos deben estar almacenados en una memoria rápida interna, que es la llamada y conocida memoria principal. O sea, tanto el primer punto como el segundo son cosas que ya sabemos bien. El tercer punto dice que existen instrucciones de salto, que puede ordenar a la unidad de control discontinuar o no la secuencia de instrucciones que viene ejecutando, de acuerdo a resultados lógicos dados en el mismo programa que se viene ejecutando. ¿Qué es una instrucción de salto? Según el esquema de von Neumann, un programa se tiene que ejecutar una instrucción tras otra, una debajo de otra. Ese es el orden. Y de movida no se podría cambiar nada. Si esto fuera siempre así, nosotros no podemos programar como lo estamos haciendo ahora. Los programas serían lineales. ¿Se entiende? Es otro tipo de programación totalmente distinta. No me permitirían utilizar sentencias estructuradas. ¿Se acuerdan cuáles son las sentencias estructuradas? Algoritmos.
2. Ciclos, los if, else, Claro, las condicionales y las iterativas. Las condicionales como el if, else, switch, las iterativas, while, do while, for. Porque fíjense, si analizamos estas sentencias, viene una instrucción, viene otra, y de acuerdo a una condición, si es verdadero o falso, puede volver para atrás, o puede pegar un salto para adelante, en caso de un if-else. Si la condición es falsa, entonces va a ser el else, y saltea lo que es verdadero. O estoy haciendo un do while, llegué a la base, chequeo la condición, sigue siendo verdadera, vuelvo para atrás y vuelvo a procesar todo otra vez, ¿entiende? Estoy pegando saltos. Esas son las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto, ¿y cómo sabe el procesador que tiene que aplicarlas, que tiene que discontinuar o no? Eso es de acuerdo a los valores que están guardados en el registro de estado, en RE. ¿Se acuerdan de RE? El registro del procesador del que menos hemos hablado hasta ahora, que va a guardar resultados lógicos. Ahí se guarda los verdaderos, los falsos en las condiciones. En una condición de if, en una condición de while. Siempre las condiciones sabemos que tienen dos resultados posibles, o verdadero o falso. De acuerdo a ese valor de la condición, se va a discontinuar o no la secuencia de instrucciones. Se puede saltar para adelante, se puede saltar para atrás, o se puede seguir una sentencia tras otra. ¿Está? Bueno, acá está todo explicado. Ahí tenemos el esquemita de cómo pega el salto. ¿Esto se entendió? Piensen en las sentencias estructuradas y se van a dar cuenta. Si no, no podríamos programar como programamos. Yo cierta vez tuve que programar en forma lineal hace muchos años. En COBOL. Para el año 89 yo trabajaba en una empresa y tenía que programar unos procesos industriales y el procesador solamente admitía instrucciones lineales. Es bastante más difícil programar así. Imagínense que tienen que programar sin while, sin if else. Pero bueno, sí, hay computadoras que trabajan así. Por suerte el esquema de von-Neumann tiene las instrucciones de salto. ¿Está? Entonces, dicho esto, ya conocimos de qué tipo de procesadores estamos hablando. Procesadores bajo el esquema de von-Neumann. En base a eso vamos a analizar los dos grandes saltos que hubo en la historia de la arquitectura de los procesadores desde que comenzaron las PC hasta estos días. A medida que fue pasando el tiempo, siempre fueron apareciendo nuevos modelos de procesadores, donde obviamente cada nuevo modelo fue superando al modelo anterior, en rendimiento, en performance, en velocidad, en confiabilidad y demás. Ahora, en toda la historia de la evolución de los procesadores hay dos saltos cualitativos enormes, donde hay una discontinuidad en la curva. En vez de que sea, digamos, a ver, así. En vez de que los procesadores, a medida que pasa el tiempo, van mejorando así, de repente hubo un salto en la calidad, después siguió mejorando, y después otro salto. El primer salto, gran salto, en la evolución de los procesadores fue la aparición de la arquitectura Intel Pentium. ¿Por qué? La arquitectura Intel Pentium hace lo siguiente. Ustedes saben, ya lo hemos visto, que para el ciclo de una instrucción lleva 4 pulsos, lleva 4 pasos, o sea que demora 4 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que cada 4 pulsos del oscilador se ejecuta una instrucción. Si yo tuviera un procesador
que trabaja, hipotéticamente hablando, con una frecuencia de 100 MHz, 100 MHz significa 100 millones de pulsos por segundo, ¿no? Pero si sale una instrucción cada 4 pulsos, quiere decir que por segundo tengo que hacer 100 dividido 4, o sea, 100 por un cuarto, y me da 25 millones de instrucciones ejecutadas en un segundo. Así eran los procesadores antes del Pentium. El procesador más potente que había salido hasta ese momento era el procesador Intel 486, o sea, 486, modelo DX4-100, que trabajaba con una frecuencia de 100 MHz sobre segundo. O sea, en un segundo ejecutaba 25 millones de instrucciones. Y aparece la arquitectura Pentium. La arquitectura Pentium nos daba, el primer modelo Pentium fue un modelo Pentium de 25 MHz. 25 MHz. El anterior, el 486, era de 100 MHz. Que todos decíamos, pero esto fue para atrás. En vez de seguir evolucionando, involucionó. Yo hace años que no tengo un procesador de 25 MHz. Por ahí mi primer PC tenía un procesador de 25 MHz. Ya todos usábamos de 100. Pero este aquí, que el Pentium trabajaba en 25 MHz, o sea, 25 millones de pulsos por segundo, pero sacaba 25 millones de instrucciones por segundo. La misma cantidad de instrucciones que el DX4. No entendíamos por qué, cómo lo lograban. Si para que salga una instrucción necesitamos de 4 pulsos, ¿cómo puede ser que en cada pulso salga una instrucción? Y eso se logró con la arquitectura de Intel Pentium. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora una instrucción no necesita 4 pulsos para que se ejecute? No, las instrucciones necesitan esos 4 pulsos y eso ya es así. Pero vamos a ver qué hicieron los de Intel. Hicieron este modelo. Ciclo de una instrucción ya lo conocemos. 4 pulsos. Obtener instrucción, decodificar, obtener dato operar, ejecutar la operación. Yo acá lo puse en forma vertical, para explicarlo. ¿Ven? Acá tenemos 4 pulsos, o sea, acá tenemos una instrucción en un color, con sus 4 pulsos, ven que cada franja es un pulso. Y ahí viene la siguiente instrucción. Así eran las computadoras hasta ese momento. Cada 4 pulsos sacaba una instrucción. Pero en vez de ponerlo así en forma vertical, lo vamos a poner así, sesgado. ¿Y qué hicieron los de Intel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo comienzo con I1? En el siguiente pulso, mientras ejecuto la segunda parte de I1, ejecuto la primera parte de I2. ¿Se entiende? Mientras ejecuto la tercera parte de I1, ejecuto la segunda parte de I2. Mientras ejecuto la cuarta parte, hoy me perdí acá está. Mientras ejecuto la cuarta parte de I1, al mismo tiempo ejecuto la tercera parte de I2. Y así, con cada pulso, va apareciendo, va empezando a ejecutarse una nueva instrucción. Acá, por ejemplo, en este pulso, mientras se ejecuta I4, o sea, I1 sub 4, o sea, la cuarta parte de I1, al mismo tiempo se ejecuta la tercera parte de I2. Y al mismo tiempo, en el mismo pulso, se ejecuta la segunda parte de I3. Y en el mismo pulso se va ejecutando la primera parte de I4. ¿Se entiende? Y así, instrucción por instrucción. De esta forma, ¿qué se consigue? Que después de cada pulso,
salga una instrucción hecha. Eso básicamente es la arquitectura Intel Pentium. O sea, consiguió cuadruplicar el rendimiento de los procesadores. A los pocos meses de salir Pentium, salió el Pentium 100. El Pentium 100 fue una revolución. En esos mismos momentos salía Windows 95 y demás, y se lo bancaba bárbaro Windows 95, porque cuadruplicó el rendimiento del 486 de X400, porque sacaba 100 millones de instrucciones por segundo. ¿Se entendió eso, gente? Sí. Profe, una consulta, ese puede ser el concepto pipeling que le dicen. Claro, claro, exactamente. Estaba ahí el cartelito. Modelo solapado o pipeling. Por ahí yo lo pasé muy rápido. Entonces, ¿cómo hicieron la gente de Intel para hacerlo? Bueno, agregó un montón de circuitos adicionales. Y agregó un montón de registros dentro del procesador que vayan recibiendo, por más que no las ejecute, ya iban leyendo las instrucciones y ya las iban metiendo en el procesador. ¿Se entiende? Ya las iban haciendo, iban adelantando la lectura de datos, ¿se entiende? Porque imagínense, yo tengo una fábrica de autos que me saca un auto por hora, pero si consigo una línea de producción que me saque 4 autos por hora, yo voy a necesitar que todos los componentes estén preparados en la línea de montaje, si no, no gano nada, si llegan con el mismo ritmo. Por eso, Intel, los procesadores Pentium tienen una circuitería adicional para ir recibiendo todo y de esa forma esos registros actúan como una especie de buffer. Porque ahí, a partir de ahí el procesador necesita que lo alimenten con datos y con instrucciones, mucho más. Entonces, no tiene que perder tiempo yendo a buscarlo a la memoria, ya tiene que estar ahí. ¿Y a dónde está? En ese buffer, que es parte del procesador Pentium. ¿Está? Ahí tenemos nuestro querido Intel DX400 y ahí tenemos el primer Pentium. Y ese fue el primer gran salto que hubo en la evolución de los procesadores. ¿Cuál sería el segundo? Ustedes me lo van a decir, arquitectura multinúcleo. La arquitectura multinúcleo no supone que tener más de un procesador, sino que cada procesador tenga más de un núcleo en el mismo chip. De esa forma, cada núcleo se puede ir ocupando de diversas tareas, pero el procesador, técnica y lógicamente, sigue siendo uno solo, por más que tenga 2, 4, 8 núcleos. ¿Se entiende? Se generan como hebras de ejecución de programas. Además, para hacer eso, hubo que compartir, o sea, cada núcleo, vieron que yo el otro día les decía que la caché hoy físicamente está dentro del chip del procesador, pero sigue siendo memoria. No es la caché no es un componente de los procesadores, es un componente lógico, pero sí existe ya dentro de los chips de los procesadores. Y tenemos cachés exclusivamente dedicados a cada núcleo. Cada núcleo tiene su propio caché, que es el nivel 1 de ese caché. Y después ya en el nivel 2 es un nivel donde es compartido por todos los núcleos. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo mostrando la arquitectura de Intel Core, la i7, que es la tecnología super tarea. En total puede hacer 8 tareas a un mismo tiempo. No 8 procesos, 8 tareas. O sea, tiene 8 hebras de ejecución. 8 hebras, tiene 4 núcleos
pero tiene 2 tareas por núcleo, o sea que tiene 8 hebras de ejecución, el i7. Y además, tiene la tecnología de turboamplificación, o sea que la frecuencia de reloj es variable. Es variable y va a aumentar o va a bajar de acuerdo a la demanda de proceso. De esa forma, el procesador tiene mayor vida útil porque no se sobrecalienta tanto. Cuando está trabajando tranquilo, baja la frecuencia del procesador. Y cuando está realizando de muchos procesos, ahí sube la frecuencia al máximo, que nosotros nos damos cuenta si tenemos ese procesador en nuestra notebook, porque empieza a calentar más y enseguida se activa el cooler del procesador y vemos cómo empieza a andar el ventiladorcito, porque el procesador se puso a trabajar con todo. Si estamos haciendo algo tranqui, baja. No sé si lo habrán notado. Sí, se nota. Igual, profe, tienen una velocidad máxima, pero solo sabía que en un núcleo llega hasta esa velocidad máxima. Claro, sí, exactamente. Después tiene el controlador de memoria, también está integrado, el controlador de caché, está integrado. O sea, es como que ya en el procesador ya tenemos casi todas las cosas de una computadora, ¿se entiende? En un solo chip. Por eso son tan caros también. Ahí tenemos un pequeño esquemita de los núcleos, el nivel de caché compartido, y ahí tenemos el controlador, que también está dentro del procesador. Ahí tenemos otro esquema. En realidad acá está mal dicho, no es procesador 1, es núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 y núcleo 4. Ahí tenemos los controladores de entrada-salida, los controladores de memoria y la memoria dedicada a cada uno de los núcleos. ¿Está? Y ahí habla de los procesos en hebra, que facilitan la ejecución de sus rutinas. De repente aparece una interrupción y se puede dedicar un núcleo a ejecutar esa interrupción y por el otro núcleo el programa se sigue ejecutando, ¿se entiende? Y así el procesador anda más rápido. Es un ejemplo. Bueno, ahí tenemos un Pentium y ahí tenemos un i7. Igual es una lástima que no tenemos una escala, no lo podemos ver en escala de dimensiones, pero bueno, el i7 es mucho más grande. Bueno, lo hice bastante rápido, me hubiera gustado hablar un poco más, pero bueno, ahí terminamos toda la teoría de la materia. Hasta este tema va a estar incluido, o sea, al final en realidad va a abarcar todos los temas vistos. ¿Está? Profe, lo que usted llama hebras son los hilos. Hilos o hebras, exactamente. Yo lo conocía por hilos. Sí, hilo para mí es más de tweet, pero todo bien. El primer nombre que se le dio fue hebras y yo ya me quedé con hebras, pero sí. Sí, lo entiendo. Se le dice mucho hilo. Es lo mismo. Gente. Profe, yo lo conocía como núcleos virtuales a los hilos. ¿Puede ser también? En realidad, se le dice virtual a los de Intel porque por cada núcleo tiene, o sea, es como si fueran 2 núcleos. ¿Se entiende? Eso no lo tiene AMD. AMD tiene 4 núcleos y tiene 4 hilos de proceso. En cambio, Intel tiene 4 núcleos y 8 hilos de proceso. Claro. Pero sí, se le puede decir núcleo virtual. Sí, o sea, cada uno le va dando distinta terminología. Gente, si le parece bien, ya clases formales, esta es la última, estamos terminando. Pero el jueves que viene, yo me voy a conectar de 18:30 a 19:10. Recuerden, no a las 19, sino de 18:30 a 19:10, porque es la hora del recuperatorio. Yo voy a tener el Zoom abierto para quienes quieren recuperar y para quienes tienen consultas con respecto al final o algún tema, alguna duda que haya quedado la cursada, vienen y me preguntan. ¿Está? Sí, perfecto. Perfecto, profe. Yo voy a tratar de, o sea, que antes del jueves
seguro que ya todos los trabajos van a estar corregidos. Voy a tratar de hacer todo lo posible para antes del fin de semana. El fin de semana no voy a tocar nada, ya se los adelanto. Ni sábado, ni domingo, ni lunes. Porque Está muy Me bien. parece perfecto. Está Tiene que perfecto. descansar. Sí, la verdad que yo no acostumbro a decirlo, pero sí. Necesito descansar porque si no me voy a un psiquiátrico en cualquier momento. Aparte se le viene complicada con las mesas. Sí, y tengo que armar 25 videos para la primaria. 25 videos. Ay, no. Ah, bueno. No 1, 3, 25. Como vieron que el profe le gusta editar videos y saca unos videos bárbaros, pero claro. El profe youtuber. Mándele Sí, la claro. bombonera, profe. ¿Qué? Sí, Mándele la bombonera. sí, totalmente. No, yo le mandaría la bomba, no la bombonera. Perdón. Perdón. Queda grabada, ¿eh? Ojo. Sí, queda grabado. Va a entrar Eso al sí aire. lo va a tener que editar, profe. Lo voy a tener que editar. Gente, el jueves que viene estoy a subir. Y si no se pueden conectar el jueves, me mandan un mensaje, me mandan un audio, un mensajito en la parte de mensaje, que yo cuando pueda lo voy a ver y con mucho gusto voy a contestar todas las dudas que tengan y espero que nos veamos en la mesa de diciembre, o la de febrero, la de marzo, la que sea. No vengan todas y todos en un mismo día, traten de repartir, por favor. Pues si no, todos vamos a terminar a las 3 de la mañana, ese es el tema. Pero bueno, nada, un placer haberlos tenido en este cuatrimestre, y bueno, seguramente más adelante nos volveremos a ver en otra materia. Ojalá. Seguramente. Bueno, Sí, profe. Bueno, gente, los saludo y les saludo a todos. Nos vemos. Buen fin de que descansen. Buen fin de Chao, semana. hasta luego. Chao. Que le vaya bien.